Radio que piensa. Son las 7 de la mañana con 41 minutos y ya está en línea nuestra primera invitada del programa. Nos referimos a la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, diputada? Muy buenos días. Hola, buenos días, Claudio, Juanita, gusto de saludarlos a ambos. Igualmente, diputada, que esté muy bien. Sí, muy buenos días, diputada. Vamos a conversar con usted respecto del despacho de este proyecto sobre protección y reparación integral de víctimas de femicidios, del cual usted fue autora, pero tengo que preguntarle en primer lugar respecto de la noticia que marcó el día de ayer en materia política, la llegada del ex senador Álvaro Elizalde al Ministerio Secretaría General de la Presidencia. ¿Cómo recibe esta noticia, diputada? Bueno, siempre lo hemos dicho, Claudio, con mucho respeto, el presidente de la República es quien tiene la responsabilidad primera y última y además es la potestad única de nombrar a su gabinete, ¿no? Y a sus ministros. Por lo tanto, lo que nos queda a nosotros es saludar y valorar que el ministro Elizalde hoy día se ponga a disposición de asumir una tarea que no es fácil. Llevar adelante la Secretaría General de la Presidencia es un trabajo que arduo. En un año hemos tenido 3 ministros de las Express, incluido él. Por lo tanto, lo que esperamos es que le vaya bien, que pueda hacer un buen trabajo. Necesitamos de mucha habilidad política para el proceso que estamos viviendo, considerando la dispersión política que hay en el Congreso Nacional, de tantas fuerzas que existen, de parlamentarios que han ido variando también su posición al interior del Congreso, que militan en una fuerza, que luego se cambian a otra, que ha habido cambios también de posiciones respecto de los distintos propios de los grupos que se han quebrado, ¿no? Las bancadas que llegaron siendo una, ahora son 2 o 3. O sea, es un parlamento complejo, donde además el gobierno no tiene mayoría parlamentaria para poder sustentar el respaldo a sus propuestas políticas, tanto reformas como proyectos. Por lo tanto, sin duda que tiene una tarea ardua y yo le deseo lo mejor. Creo que Álvaro Elizalde tiene condiciones, capacidades, una persona que conoce el Parlamento, que tiene una experiencia, ya fue ministro en otro gobierno, por lo tanto yo espero que pueda hacer su mayor y mejor contribución, ayudar a que nuestro gobierno tenga un mejor desarrollo de aquí en adelante también, al menos en el plano legislativo. Diputada, no puedo tampoco dejar de preguntarle, ya vamos a ir a esto que es lo más importante, que es esta ley que protege a los hijos, ¿no es cierto?, de las víctimas de femicidio, pero las mujeres también han ido lentamente disminuyendo en el gabinete y de haber sido mayoría cuando había 14, ¿no es cierto?, contra 13, hoy día estamos al revés. ¿Qué le parece eso? Sí, bueno, el presidente siempre dijo que buscaba tener un gabinete paritario. En un momento fueron mayoría las mujeres, como bien dices tú, Juanita. Yo espero que la paridad como idea, como concepto, no se pierda del quehacer de la configuración más general del gabinete, que en el fondo es lo que por ahora no ha cambiado mayormente, porque no hay un desequilibrio que nos permita decir han crecido mucho más los ministros más hombres y han disminuido considerablemente las mujeres. Ha habido cambios más generales que han permitido mantener un equilibrio. Evidentemente la circunstancia y la coyuntura lamentablemente nos hizo cambiar esto de que eran más mujeres que hombres. Pero bueno, son parte de las circunstancias. Yo espero que el valor y el sentido fundamental de la paridad, que es un elemento que inspiró la determinación del primer gabinete, no se pierda a lo largo del tiempo. Bueno, diputada, este martes conocimos esta buena noticia, ¿no? El despacho finalmente a ley de este proyecto que genera una reparación integral a víctimas de femicidios y sus familias, una iniciativa que fortalecerá los mecanismos para la atención, protección y amparo a los afectados en todo su alcance, ya sea que este crimen se haya concretado o haya sido frustrado o se exprese como
una posibilidad. Usted fue autora de esta iniciativa que durante el debate parlamentario escuchamos algunos argumentos bastante preocupantes por parte de algunos integrantes de la oposición, principalmente del ala republicana. Bueno, afortunadamente eso no incidió en la votación final y se terminó por aprobar. ¿Qué podríamos decir finalmente del despacho de esta ley? Sí. Bueno, efectivamente la ley fue aprobada por una amplia mayoría. Es un proyecto que salió ya a ley de la República, va a ser promulgada en estos días. Es un proyecto que presentamos en enero del 2021 junto a organizaciones sociales como Ni Una Menos Chile, la Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidio. Bueno, tú bien lo decías, Claudia, yo fui la autora del proyecto, nos tocó escribir esta propuesta, presentarla, patrocinarla y obviamente buscar otros apoyos también. Y entre esos apoyos, uno de los apoyos que encontramos fue el apoyo del gobierno para patrocinar esta iniciativa y poder obviamente mejorarla. Sobre todo porque era un proyecto de ley que se hacía cargo de varias cosas en su origen y en su idea matriz original, como por ejemplo temas que tenían relación con situaciones que vivían las familias de personas que son víctimas de un femicidio. O sea, es decir, cuando una mujer es asesinada producto de la violencia machista, lo que queda son muchas otras consecuencias, particularmente en las familias de esas mujeres. Son hijos e hijas en abandono, en una situación de orfandad, porque muchas veces son niños que quedan con una madre muerta y un padre encarcelado. Son madres, hermanas, tías, padres también, hermanos, ¿cierto?, que quedan buscando justicia para poder y siguen adelante con los juicios que duran a veces muchos años, cosa de ver el caso, por ejemplo, de Fernanda Maciel, el caso de Gabriela Alcaíno y Carolina Donoso, y se demoraron muchos años en poder tener condenas para los imputados. Entonces, durante todo ese proceso pasan muchas cosas. El imputado hereda los bienes de su madre, en este caso los bienes de su esposa cuando era cónyuge, ¿cierto? Incluso a pesar de estar imputado, eso también lo pusimos. Si bien en esta ley no quedó incorporado como indicación en la ley del derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Hicimos conversar algunas de las normas de este proyecto de ley con iniciativas que quedaron en la ley integral y otras que logramos mantener en el proyecto. Y en eso quiero decir que lo que logramos mantener en el proyecto, en acuerdo con el Ejecutivo, fueron algunas cosas bien relevantes. Por ejemplo, el acceso preferencial a derechos sociales del Estado, educación, salud, vivienda. O sea, hay una protección integral, sobre todo cuando se trata de víctimas de femicidios frustrados, que también este proyecto de ley se hace cargo de esa situación. Por otro lado, existe el acceso a un fuero laboral cuando estas personas tienen tanto las víctimas de femicidios frustrados como los familiares de víctimas de femicidio y suicidio femicida tengan que llevar adelante procesos judiciales y por lo tanto llevar todo lo que significa la persecución de justicia, que tengan permisos laborales para poder acceder a los juicios y en el caso de las víctimas directas de femicidios frustrados, un fuero laboral. Y por otro lado, también algo que se ha destacado mucho porque es muy importante, que nosotros no lo habíamos podido incorporar en el proyecto original, pero siempre estuvo pensado que tuviera una reparación económica, ¿cierto? Sobre todo pensando en los hijos e hijas. Esos niños de menores de 18 años que quedan sin padre, sin madre, quedan en la orfandad, en el abandono, muchas veces en situaciones de mucha precariedad, y el apoyo que le puedan dar sus familias siempre es significativo. Pero si el Estado no les entrega una herramienta mínima para poder sostenerse, es muy difícil tener que sobrellevar la muerte de su madre, el asesinato de su madre, y a veces en manos de sus propios padres, donde en muchas ocasiones esos niños y niñas además son parte del proceso, lo ven, lo viven directamente, incluso son testigos oculares de ese tipo de situaciones brutales, dolorosas y tremendamente macabras con las que se llevan adelante acciones femicidas. Entonces, frente a eso, lo que se determinó fue una pensión de manutención, de reparación para esos niños y niñas, que es de 160.000 pesos para todos los niños y niñas jóvenes, también adolescentes menores de 18 años,
que hayan sido familiares víctimas de un femicidio. Es un mecanismo de reparación, nos parece importante decirlo, también tiene que ver con una reparación que hace el Estado de Chile frente a no haber llegado a tiempo frente a los femicidios. Los femicidios son el producto de una acción sistemática de violencia machista que se ejerce contra las mujeres producto de ser mujeres. Es una violencia, es un crimen de odio contra las mujeres por ser mujeres, así está definido en la ley, incluso a propósito de la ley Gabriela. Entonces, tienen que haber mecanismos de reparación cuando el Estado no logra llegar a tiempo también para salvarle la vida a esas mujeres, a esas madres, a esas hijas, a esas hermanas, ¿no? Que finalmente son asesinadas, pierden la vida en manos de la violencia machista y de femicidas o feminicidas que lamentablemente les arrebatan lo más preciado que cualquier ser humano tiene, que es su vida. Diputada, a propósito de esta pensión que va a beneficiar a las hijas, hijos, ¿no es cierto?, menores de edad de las víctimas de femicidio, no se contempló en la ley, y lo pongo porque hay más de algún caso, la posibilidad, por ejemplo, de que los adultos mayores, a veces madres o padres que dependían de que esa mujer trabajaba y los mantuviera, y al perder la vida esos adultos mayores, esa madre o esa padre quedan en la desprotección, o a veces algunas veces son padres con dificultades, ¿no es cierto?, porque están inválidos, en fin. No hay, en el caso de ellos, ninguna pensión o algo que los ayude. Bueno, los adultos mayores en Chile, Juanita, reciben una pensión, ¿no? Que es la pensión o de su jubilación o una pensión solidaria que hoy día la llamamos pensión garantizada universal, para quienes no califiquen por no tener ahorros previsionales. Por lo tanto, si bien es cierto lo que dices tú, son personas que a pesar de esa pensión muchas veces reciben el apoyo de sus hijos e hijas, y sobre todo de sus hijas en este caso, cuando porque la pensión es muy baja y no les alcanza. Pero ya existe una base económica al menos de apoyo, no así en los niños y niñas que no tienen nada, no tienen esa pensión esa pensión o esa jubilación. Más allá de no haberlo pensado, porque sí estuvo en el debate el haber incorporado que esta política de reparación fuera más amplia y no solo contemplara a los niños y niñas, sino que también muchas veces a las madres. Mira, nos hemos encontrado con casos de mujeres que lo que hacen no solo es ir en la búsqueda de la justicia, sino que incluso en algunos casos en la búsqueda de las evidencias para poder inculpar, para poder hacer justicia. El caso, por ejemplo, de Nancy, que es una madre, una mujer que lleva varios años buscando a su hija. Su hija fue asesinada, no hay evidencias del cuerpo. Ella encontró los hallazgos en un río en el sur de Chile para poder decir, mi hija está muerta, porque al no haber cuerpo del delito, por decirlo de alguna forma, al no haber evidencias del delito, el delito no puede ser juzgado. En este caso hay un asesino confeso. Sin embargo, el cuerpo de la víctima aún no aparece. Y lo que ha hecho Nancy es tener que buscar el cuerpo de su hija con sus propios recursos, poniendo a disposición todo lo que tiene y lo que no ha tenido durante todos estos años, perdiendo su trabajo, hipotecando algunos de los pocos bienes que tenía a disposición. Bueno, nosotros creemos que, por ejemplo, esos casos también debieran ser incorporados en este tipo de situaciones de reparación. No lo logramos hacer en una primera instancia porque los recursos eran acotados y el gobierno patrocinó este proyecto de ley ampliando esta posibilidad solo a menores de 18 años y estableciéndolo de manera retroactiva, es decir, los menores de 18 años que hoy sean víctimas de un femicidio que ya ha sido consumado, es decir, de niños y niñas que finalmente quedaron en una situación de orfandad, evidentemente también van a poder ser parte de los derechos que esta ley establece. Yo quiero ser muy enfática en decir que lamento mucho que haya personas que el día de ayer, que en estos días en la discusión hayan dicho cuestiones tan terribles como lo dijo el diputado Johannes Kaiser, un diputado que todos le conocemos cuál es su prontuario, ¿no? Un diputado que tiene un video, que
haciendo alegoría de la violación, incentivando la violación contra mujeres feas, tal como él lo dijo, donde decía que un violador puede ser premiado si viola a una mujer fea y que las mujeres feas lo agradezcan. Así lo dijo textualmente en un video que todos vimos, que todo Chile vio. Bueno, yo le quiero decir a ese diputado que precisamente las acciones de violencia machista que él representa en este tipo de actos son las que finalmente llevan a otros a cometer los peores crímenes contra las mujeres, a creer que podemos ser objetos de su propiedad, a creer que se pueden apropiar de nuestros cuerpos y matarnos. La violencia machista no parte con un golpe necesariamente, parte con este tipo de declaraciones, con este tipo de incitaciones al odio y a la violación. Parten con finalmente declaraciones como las de otras diputadas del Partido Republicano, la diputada Clara Barchesi, que decía que nosotras las mujeres feministas, poco menos que impulsábamos este proyecto, lo hacíamos casi que como un incentivo a que las mujeres fueran asesinadas para poder tener acceso a la manutención, o que estábamos con esto no haciéndonos cargo del problema de fondo. O sea, realmente, claro, nosotros sabemos que esto no va a resolver el problema de fondo, no va a resolver que a las mujeres nos dejen de matar, porque el problema de fondo es el patriarcado, es el machismo, son las políticas públicas que el Estado de Chile tiene que tomar para llegar a tiempo, para poder evitar un femicidio. Y de eso no tenemos duda y lo dijimos durante todo el debate y la discusión. Pero de ahí a plantear de que un proyecto que lo que hace es reparar, hacerse cargo cuando este tipo de situaciones están consumadas, puede llegar a ser un incentivo para, es realmente de una perversión tremenda desde el punto de vista del debate público. Yo lo lamento que el debate haya tenido que llegar a ese nivel, que haya personas que hablen con tanta deshumanización respecto de esta situación que estamos discutiendo, y bueno, que no entiendan que nuestro país es un país que tiene que marcar la pauta respecto de la realidad que las chilenas que hoy día son víctimas de femicidio, de violencia machista o de femicidio frustrado necesitan como reparación y apoyo del Estado para poder de alguna u otra manera vivir una de las formas de violencia más dolorosas, brutales y terribles que tiene el machismo y que tiene el patriarcado, que es el femicidio en todas sus expresiones. Sí, diputada, le voy a pedir que sea lo más sintética posible, porque nos quedan exactamente 30 segundos y nos vamos a pasar sin duda alguna en la respuesta, pero lo que usted acaba de plantear al último es muy importante, porque no solamente hemos visto ese tipo de argumentos en esta discusión, sino que también lo hemos visto en otros respecto de planteamientos desde el Partido Republicano y la ultraderecha de que los grupos de protección social son finalmente sujetos de privilegio, que es una desinformación que ha estado presente en el debate parlamentario y también cruzó el último debate por el plebiscito constitucional. ¿Qué podríamos decir respecto a eso? Sí, bueno, un poco es lo que decía recién Claudio, ¿no? Creer que niños huérfanos a los cuales les asesinan a su madre y de los cuales muchas veces están sus padres involucrados, presos, imputados, yo no veo el privilegio que puedan tener esos niños y niñas, esos jóvenes, esas adolescentes son víctimas de una sociedad machista que finalmente les arrebató gran parte de su existencia, elementos tan fundamentales como sus padres y sus madres, ¿no? Que finalmente por las condiciones en las cuales pueden llegar a quedar. Hablar de privilegiados frente a ellos, la verdad es que me parece que es de una crueldad brutal. Sobre todo cuando el diputado Kaiser sabe perfectamente que los verdaderos privilegiados en este país son a los que él defendió cuando votó en contra de la reforma tributaria, a los súper ricos que dejaron de pagar impuestos, a los súper ricos que en Chile durante años se han enriquecido a costa del trabajo de los trabajadores y trabajadoras y sin embargo no aportan significativamente vía impuestos lo que corresponde, a aquellos que han acumulado capital durante muchos años a costa del trabajo ajeno. Ellos son los verdaderos privilegiados de este país, que el diputado Kaiser sabemos que los representa y los ha defendido por la vía de los hechos, votando en contra de la reforma tributaria hasta algunos meses atrás. Por lo tanto, cuando critican la focalización y establecen que hay privilegiados, personas que tienen necesidad económica o que tienen
situaciones como la que acabo de mencionar, como las víctimas colaterales del femicidio, me parece que no solo es una desconexión tremenda con la realidad del país, sino que incluso raya en la crueldad más brutal que un parlamentario, que una autoridad pública puede llegar a tener cuando se trata de hablar de los problemas que tiene la ciudadanía. Diputada Carol Cariola, diputada del Partido Comunista, estaba conversando con nosotros a propósito de finalmente la aprobación de esta ley que protege a los hijos y a las familias de víctimas de femicidio. Recordemos que además la mayor parte de esas víctimas son porque el Estado de Chile no fue capaz de protegerla, por lo tanto el Estado de Chile tiene obligación con sus hijos y con sus familias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, diputada. Muchas gracias, Juanita. Feliz de que un proyecto más haya sido despachado a ley. Eso también da cuenta de que nuestro trabajo parlamentario empieza a tener frutos después de varios años de sembrar propuestas que hoy día empiecen a verse sus resultados. Así que estoy muy agradecida y contenta. Que estén muy bien. Buenos días, diputada. Buenos días. Bueno, y con esta conversación hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, Juanita. Son las 8:02. Ya llega nuestro director Patricio López. Nosotros nos reencontramos mañana, Juanita. Hasta mañana. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada